Bien, buenos días. Bueno, es muy bonito sentirse en casa. Yo me siento en casa porque estoy en la Universidad Central de Venezuela, pero también me siento en casa de la Asamblea Nacional, que es la casa hoy de todos los venezolanos. Bien, fíjense, si ustedes preguntan cuándo comenzó la elaboración de este plan, yo diría que desde hace mucho tiempo, pero si hay que ponerle una fecha de nacimiento, por supuesto fue el 2015, cuando las fuerzas democráticas ganaron la Asamblea Nacional. A partir de ese momento teníamos un conjunto de equipos académicos de distintas universidades que ya estábamos trabajando en tratar de saber dónde estaba parado el país. Y todos ustedes conocen lo que ha sido el esfuerzo de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, la ENCOVI. La ENCOVI es quizás el esfuerzo hecho por universidades, tanto nacionales como privadas, que en América Latina por primera vez se ha tenido que asumir funciones que normalmente hace el Estado. Pero desde el año 2014 desapareció la encuesta de hogares por muestreo y desaparecieron las fuentes de información fundamental para saber en qué situación estaba el país. Por más que las sombras quisieron ocultar la realidad, pues entonces las universidades, siguiendo el lema de esta casa de estudios, nos ocupamos precisamente de hacer este esfuerzo gigantesco de levantar entre 10.000 y 12.000 encuestas en hogares para representación de nivel nacional, y efectivamente eso es un esfuerzo que se ha hecho desde el año 2014 hasta el año 2018 y también este año 2019. Esa encuesta es la materia prima para elaborar este plan país, al menos en su parte social. Una de las cosas fundamentales que hay que entender es que este plan país tiene que enfrentar tanto la situación de desgracia y de emergencia inmediata que tiene el país, como relanzar al país a lo que es su derecho y a lo que es su destino, que es fundamentalmente el desarrollo y el bienestar para todos los venezolanos. Cada una de esas etapas tiene que estar coordinada, no pueden ser piezas sueltas, porque lo que usted haga hoy va a condicionar lo que pueda hacer mañana. Entonces es absolutamente indispensable que lo que se tiene diseñado para el plan de emergencia, para lo que se tiene diseñado en términos de políticas de atender la emergencia humanitaria, la ayuda internacional, etcétera, todo eso tiene que tener una coordinación para que efectivamente en un plazo relativamente corto podamos tener el ejercicio de un plan de estabilización y después el proceso de reforma. Si ustedes me dijeran cuál es la emergencia, cuál es el punto fundamental que necesita la población venezolana, evidentemente es restablecer el abastecimiento y el acceso de los alimentos y de las medicinas. No hay ninguna posibilidad de estabilizar a Venezuela si esos dos componentes no están presentes. Pero eso no podemos hacerlo con ayudas internacionales nada más. Eso no se puede hacer, ¿verdad?, con donaciones, sino eso tiene que hacerlo como ya antes lo hacía este país y que lo tiene que hacer mucho mejor en el futuro, y es que tenemos que hacerlo con el esfuerzo y con el trabajo productivo de todos los venezolanos. Por eso es que todo plan de emergencia tiene que estar orientado a devolverle la capacidad de Venezuela de vivir de su trabajo. Si nosotros no vivimos de nuestro trabajo, si nosotros vamos a vivir de donaciones o si nosotros vamos a vivir de favorcitos, como seguramente alguna vez lo pensó el actual régimen, pues definitivamente vamos a vivir permanentemente en la pobreza y permanentemente en una desgracia social. Entonces, todo lo que hagamos en términos de subsidios directos, todo lo que hagamos en términos de atención a poblaciones vulnerables, todo lo que hagamos en términos de garantizar el abastecimiento a la alimentación, a la salud, eso tiene que estar coordinado con las políticas de estabilización y las políticas de reforma. Nosotros hemos diseñado para los primeros 9 meses de atención de la emergencia social del país 11 programas. Esos 11 programas, quizás el más importante, como les decía, tiene que ver con el abastecimiento en alimentos y en medicamentos. Por supuesto, toda la primera parte que tiene que ver con garantizar el abastecimiento de al menos 12 productos que son esenciales en la dieta del venezolano y que según los nutricionistas y las hojas de balance de alimentos que se tienen,
por lo menos el 73% de los requerimientos proteicos calóricos estarían en la disponibilidad de esos 12 productos alimenticios. Esos 12 productos alimenticios, todos sabemos cuáles son. Estamos hablando de arroz, estamos hablando de harina de maíz precocido, estamos hablando de pasta, estamos hablando de alguna proteína que seguramente es el pollo, porque los pollos crecen más rápido que las vacas. Estamos hablando de, por supuesto, de azúcar, de leche. Eso que sea una vez más y muy rápidamente que el venezolano lo pueda conseguir en los anaqueles, porque la garantía de abastecimiento no pasa por una bolsa de comida ni pasa por una caja, sino que pasa porque en las redes de distribución de las bodegas, de las ventanas, de los automercados, de los supermercados, las personas puedan tener acceso a esos bienes. Por supuesto que una primera etapa, no solamente hay que garantizar el abastecimiento, que podamos tener otra vez los anaqueles llenos de esos productos que el venezolano necesita para poder comer, para poder trabajar, para poder estudiar, para poder tener acceso a todos los bienes de la modernidad, si ustedes quieren. En los primeros meses no solamente hay que garantizar el abastecimiento, sino que también lo podamos adquirir. 48% de los hogares venezolanos no tendrían ninguna posibilidad de hacerse con alimentos, también de medicina, pero ahorita estamos hablando de alimentos, no tendrían forma de abastecerse si no tienen acceso a un subsidio directo. Los subsidios directos son la forma más eficiente para recuperar la productividad de un país. Todos ustedes, para ponernos sencillo, ¿verdad?, saben el cuento aquel, ¿verdad?, que no entregues un pescado, sino enseña a pescar. Pero ¿saben qué? Mientras estoy aprendiendo a pescar, me tienen que dar de comer. Porque si no tengo pescado mientras estoy aprendiendo a pescar, no puedo aprender a pescar. Este es un pueblo que aprende muy rápido. Cuando decimos que aprende muy rápido es que creemos que las cadenas productivas pueden restablecerse muy rápido. Creemos que el empleo en Venezuela productivo puede reactivarse muy rápido. Y ese poco tiempo que necesita el país para volver a insertar a los venezolanos en el trabajo productivo, por lo menos para el 48% de los hogares van a tener que recibir un subsidio directo para poder tener acceso a esos 12 productos de la canasta básica. Eso se llama viabilidad, eso se llama atención a la crisis humanitaria. Ese es el único nombre que tengo. No le pongan nombre ideológico a eso, porque si le ponen nombre ideológico a eso van a matar la posibilidad de construir un país, porque un país no se puede construir sobre la base del hambre de 48% de los hogares. Sino solamente se puede construir desde la base de un país que invita a toda su población y especialmente a sus más vulnerables, a las que son más vulnerables, a ese desarrollo. Por supuesto, hay un plan de abastecimiento de material médico quirúrgico para restablecer la red de atención primaria en salud, para restablecer la red, digamos, de centros más especializados. Todo el tema de los medicamentos, que Miguel le va a conversar sobre eso, pero el plan de emergencia humanitaria tiene que centrarse fundamentalmente, toda esta parte de donaciones, toda esta parte de apoyo internacional tiene que centrarse en el área de salud. Porque en el área de salud además hay protocolos internacionales, además hay organizaciones especializadas para eso, además está perfecto tocado de a quién le toca y a quién no le toca. ¿Sí? Que en el caso de alimentos, digamos que la cosa es un poco diferente, pero en la parte de emergencia tiene que estar centrado en el tema de salud y es perfectamente justificar todo el tema de la ayuda humanitaria fundamentalmente en el área de salud. Hay poblaciones vulnerables que este plan también tiene previsto atender. Por supuesto, el componente nutricional. El componente nutricional no son grandes poblaciones que están en situación de riesgo. Pero basta que un solo niño venezolano esté en condición de riesgo para que eso sea una verdadera desgracia y que tiene que ser objeto de atención del Estado venezolano. Se tiene identificado, más o menos calculado, cuántos pueden ser las poblaciones que están en condición de desnutrición, tanto de menores de 2 años como de menores de 5 años. Están establecidos cuáles serían los protocolos de atención para identificar a esa población y darles el complemento nutricional y la atención médica que requieren. Y lo más importante, también todo lo que tiene que ver con la prevención
de las poblaciones vulnerables, es decir, niños menores de 5 años, mujeres embarazadas y lactantes que pueden caer en riesgo nutricional. Hay otro problema que también debemos atender de inmediato, que es el restablecimiento de los programas de alimentación en las escuelas. La garantía de asistencia escolar en situaciones de crisis pasa porque en la escuela haya comida. Si en la escuela hay comida, la probabilidad de que el niño vaya a la escuela es muy alta. Eso está demostrado en todos los países, y lo que estamos pensando es que al menos de las 24.000 escuelas que existen en Venezuela, por lo menos en un 80% de ellas puedan restablecerse o comenzar, a aquellos donde no las tengan, programas de alimentación escolar. Hay distintos programas de alimentación escolar. El programa de alimentación escolar, digamos, el de las madres procesadoras, etcétera, es, digamos, de los más exitosos. Tenemos experiencia sobre eso y ese programa tiene que implementarse. Tenemos que cuidar a nuestros jóvenes, tenemos que cuidar que nuestros jóvenes no se vayan de la escuela. Cuando nuestros jóvenes se van de las escuelas, que eso ocurre más o menos hacia el tercer año de bachillerato. Cuando eso ocurre, o incluso en el primer año de bachillerato en las poblaciones más críticas, cuando eso ocurre, pues entonces ahí está el destino de la violencia y el destino del embarazo adolescente, que son dos de los dos principales problemas sociales que existen en Venezuela, y especialmente en el caso de nuestros jóvenes. Tenemos programas de retención escolar que han sido probados en otros países. Tenemos algunas experiencias, lo que han sido los gobiernos regionales, en el caso de Miranda, en el caso en su momento del estado Zulia, etcétera, que sabemos cómo establecer programas de retención en la escuela para que esos jóvenes no se vayan, no abandonen la escuela. Por supuesto, nos quedarían como dos poblaciones adicionales. Una es la tercera edad. Una de las cosas que tenemos que garantizar es que todos los adultos mayores en Venezuela puedan tener acceso a una pensión mínima. Esa pensión mínima podría después estar acompañada en procesos de estabilización y de reforma de unos programas pensionales de distintos pilares, pero por lo menos comenzar con un pilar básico universal no contributivo. Fíjense, un hogar pobre que tiene una persona de tercera edad es un hogar en doble condición de pobreza, y por lo menos hay que tratar de eliminar uno de esos componentes, o por lo menos atenuar uno de esos componentes. Todas las empresas públicas, todas, desde PDVSA hasta Sidor, todas están quebradas y algunas son irrecuperables. La tesis nuestra es la venezolanización, que no incluye o no excluye la participación del sector privado extranjero para su recuperación, pero no cargar al presupuesto nacional con una inyección masiva en empresas que están tecnológicamente desfasadas, empresas que están tecnológicamente obsoletas, sino que el trabajador se sienta parte de esa empresa, como pasaba con Sidor. Una buena parte de las acciones de Sidor, antes de la estatización del año 2007, el trabajador se sentía parte. Entonces, al sentirse parte del trabajador de la propiedad de la empresa, trabaja más, tiene más incentivos para que la empresa sea bien manejada, etc. De manera tal que yo diría que la tesis central del modelo es pasar de un Estado empresarial a un Estado social. Preferimos 1.000.000 de veces un Estado que invierta más en la salud, que invierta más en la educación, que invierta más en la infraestructura física, que invierta más en los puertos, en la carretera y en la seguridad personal, que un Estado que tenga líneas aéreas, porque las líneas aéreas las puede tener el sector privado. Pero como las empresas existen, nuestra tarea es recuperarlas con inversión privada y que el trabajador venezolano se sienta parte de la propiedad de la empresa y no un esclavo del Estado. Muchísimas gracias, diputado. Estudios sociológicos refieren que la corrupción es una práctica inherente a todos los sistemas políticos, especialmente al sistema democrático. Y todos sabemos de qué manera el fantasma de la corrupción arropa nuestras vidas, porque son miles de millones de dólares, según cálculos privados, los que se han fugado, los que han sido robados por causa de la corrupción. ¿De qué manera está establecido en el Plan País la lucha contra la corrupción? ¿Cuáles son estas propuestas? ¿Existen posibilidades de repatriar los dineros que están en bancos como los bancos de Andorra, que ya todos conocemos los casos del Banco de Andorra, por solo mencionar uno?
Salud. Gracias, Aymar. Mira, a ver, en estos días aquí en el país hay periodistas de muchas partes del mundo y quería agregar algo a la pregunta anterior, a la primera pregunta que me parece importante. Aquí estamos luchando por una secuencia política que todos nos conocemos, un mantra. Cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Y yo creo que es importante, antes de continuar nosotros acá, recalcar algo. El poder llegar a elecciones libres en este país tomará algún tiempo. No sabemos cuánto, hay unos procesos que no podemos nosotros saltar. Y lo que estamos proponiendo en este panel, lo que estamos proponiendo en esta jornada del día de hoy y lo que está proponiendo la Asamblea Nacional, es que los tiempos políticos son importantes y no podemos nosotros obviarlos, pero los tiempos sociales van a una velocidad mucho mayor a los tiempos políticos y por eso este plan no puede esperar solamente a las elecciones libres, sino que desde el mismo momento, desde ahora mismo, tiene que comenzar a tomarse acciones que atiendan de manera urgente la ayuda humanitaria a nuestro pueblo. No podemos seguir esperando a una respuesta que le dé una solución a la gente que hoy está muriendo en los hospitales. Y nosotros, por supuesto, no nos quedamos ahí. Esto es un plan que abarca también el mediano plazo y que intenta dejar claro, esto para los amigos periodistas, que lo que estamos planteando el día de hoy va mucho más allá de incluso un gobierno. Lo que estamos planteando el día de hoy, no solamente diputados a la Asamblea Nacional, sino todo el país, incluyendo sindicatos, estudiantes, gremios, las iglesias, es una dirección, un rumbo que nos lleve al progreso y que nos lleve a un futuro distinto al que hoy tenemos en nuestro país. Y en ese sentido, el tema de la corrupción es fundamental. Venezuela no es un país intrínsecamente corrupto o un país intrínsecamente malo. Hoy estamos llenos de corrupción, pero no siempre ha sido así. Y le preguntas ¿por qué? Y ahí yo creo que hay 4 elementos fundamentales que hacen posible la corrupción en nuestro país el día de hoy. El primero es la necesidad. Cuando tenemos, como lo decía anteriormente, un trabajador público, bien sea un funcionario del organismo de seguridad del Estado o cualquier otro que gana menos de $6 al mes, ahí hay un incentivo muy grande para buscar otras fuentes de ingresos ilícitas, ilegítimas, que no deben ser, pero que tienen ahí un origen importante. Y la forma de combatir eso es dignificando el trabajo, que cada quien con su empleo y su esfuerzo digno pueda salir adelante. La segunda causa de la corrupción es la oportunidad. Lo hemos hablado aquí, los controles, el control de cambio, los fondos discrecionales y parafiscales son fundamentalmente fondos para la corrupción. Y por eso nosotros plantamos la unidad del Tesoro como una de las políticas importantes que impulsaremos desde la Asamblea Nacional. Bueno, agradecido a todos por estar aquí, desde luego. Miren, en este momento, lo primero que tendríamos que definir para saber cuánto tenemos que atraer de capital es saber definir más o menos esos montos. Para que Venezuela pueda recuperarse durante los próximos años, yo estimo que se van a necesitar en una cifra alrededor de los 25 a 30 mil millones de dólares entre inversión y gastos por año. Durante los próximos 5 años podríamos alcanzar por esa vía unos 3 millones de barriles diarios. En 7 años, con inversiones de esa naturaleza, podríamos recuperar la producción que teníamos hace 20 años y que esta administración destruyó. De manera que estamos hablando de capitales sustanciales. Esos capitales sustanciales existen, pero una cosa tenemos que tener claro, no los tiene el Estado. Si el Estado tuviese esos recursos, tendría que dedicarlos primeramente a la solución de los problemas sociales que antes nos detallaron con tanto cuidado. Tendría que dedicarlo a la educación, a la salud, a la seguridad, a la justicia, que son aspectos fundamentales que un Estado debe cumplir, en las funciones fundamentales que un Estado debe cumplir. Pero en este momento necesitamos recuperar la inversión, la producción petrolera. Esos capitales existen y estarían dispuestos a venir a Venezuela si en Venezuela existiesen reglas claras. La Agencia Internacional de la Energía nos está diciendo que de aquí al año 2040 la producción mundial, la demanda mundial de petróleo va a crecer en una cifra similar a lo que hoy consumen China y la India juntos. De manera que va a haber demanda de mercados. Pero después del 2040... también nos dice la Agencia Internacional de la Energía que va a empezar a caer progresivamente la participación de los combustibles fósiles, fundamentalmente del petróleo, en el consumo energético, desplazado por otros agentes menos contaminantes. ¿Qué significa eso? Que tenemos una ventana de oportunidades, que esa ventana de oportunidades tenemos que empezar a aprovecharla ya, que para luego es tarde, que
necesitamos hacer esas inversiones ya del orden a 25 a 30 mil millones de dólares, y para eso necesitamos crear unas condiciones claras. Todos los países que en este momento tienen petróleo saben eso mismo, y por lo tanto están todos tratando de atraer inversiones, y nosotros tenemos que tener claro que debemos ser competitivos si queremos atraerlas. Podemos recuperar la industria petrolera venezolana, tenemos petróleo. No es verdad que tengamos las reservas más altas del mundo, como nos ha venido diciendo el gobierno venezolano, pero sí tenemos más petróleo que México, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Brasil juntos. De manera que el petróleo está allí y de nada nos va a servir después del subsuelo. Tenemos que atraer esas inversiones en un mecanismo apropiado que la sociedad tiene que convenir para que puedan venir y vengan a desarrollar ese petróleo que necesitamos con urgencia para reactivar la economía venezolana y devolverle las oportunidades al país. Muchas gracias. Bueno, primero muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Primero el necesario agradecimiento. Necesario agradecimiento a primero todos ustedes, la Universidad Central, la Facultad de FASE, que nos permitió utilizar este espacio muy importante para nosotros, la casa que vence las sombras. Creo que hoy tiene más vigencia que nunca ese elemento, junto con sus estudiantes, junto con sus profesores, los diputados del Parlamento, egresados también, me hacen señas aquí. Y Plan País. Durante mucho tiempo hemos escuchado, nos han dicho que no hay un plan, cuando teníamos años hablando de él. Lo importante y relevante de este momento que la construcción de la materialización de este plan es la suma de muchos sacrificios, es la suma de mucho aporte académico, de mucho aporte técnico, de mucha buena voluntad. No teníamos los recursos económicos para invertir en grandes, pero sí el talento humano necesario para construir lo que ustedes vieron. Quiero hacer un reconocimiento también especial a Leopoldo López, quien a pesar de haber estado en la cárcel, secuestrado, de puño y letra, escribió parte de ese libro Venezuela Energética, que también dio pie a parte de todo este esfuerzo. A los académicos, a las universidades, y el proceso de agradecimiento no es una formalidad. Es el reconocimiento de que todos somos necesarios para poder realmente construir un plan que genere resultados en el muy corto plazo. Y creo que este es el elemento clave de un plan país. No solamente la buena voluntad, las buenas ideas, sino el consenso social y político para poder implementarlo. Y paradójicamente, producto de la crisis que tenemos hoy en Venezuela, producto de que el PIB se contrajo 50 puntos en 5 años, de que tenemos la inflación más alta del mundo, de que la pobreza alcanza casi 9 de cada 10 hogares en Venezuela, paradójicamente, es el mejor momento entonces para presentar consensos sociales, para acordar lo mínimo necesario para poder avanzar. En la mañana de hoy escucharon 3 elementos fundamentales para atender la emergencia, para estabilizar la economía, para reimpulsar y reconstruir el país, no solamente atendiendo la emergencia, sino poniendo la piedra angular fundamental para reconstruir Venezuela. Así que nuestro objetivo del día de hoy son varios. El primero, tenemos un plan bien pensado, estructurado, en cada una de las áreas. Hoy vimos 3, pero también en seguridad, también en servicios públicos, también en muchos elementos. El segundo, ¿qué rol juega cada sector de la ciudadanía en la implementación de este plan? ¿Qué rol juegan los agricultores? ¿Qué rol juega el sector petrolero? ¿Qué rol juega el emprendimiento? ¿Qué rol juega el ciudadano? ¿Qué rol juegan las Fuerzas Armadas, por ejemplo? Hemos hablado de las garantías y amnistía, pero también las Fuerzas Armadas tienen un rol en la reconstrucción del país, en ejercer soberanía con lo que pasa en el sur, con lo que pasa en el Esequibo, por ejemplo. Dar seguridad ciudadana, estabilizar la incursión en la frontera de grupos irregulares. Todos tenemos un rol en este momento. Hemos hablado de encuentro, hemos hablado de reencontrarnos como ciudadanos. ¿Qué rol tiene la comunidad internacional
¿Qué rol tienen los industriales de Venezuela? Ese es el segundo elemento importante hoy en la presentación de este plan país. Y el tercer elemento, categóricamente, demostrar, no con palabras con eso, sino que estamos unidos en la construcción de este plan. Que no fue un elemento que mandaron desde una isla o de un librito anacrónico que no aplica en este momento a ninguna economía del mundo, sino la construcción de consensos basados en la realidad venezolana, en esa crisis que nos agobia, para poder avanzar rápidamente. Así que al pueblo de Venezuela y al mundo, sobre todo luego de la preocupación que hay con la protección de activos producto de la corrupción y producto del desgano por la industria petrolera. Decían, el bloqueo, no es un bloqueo. Es la protección de los activos de un país que ha sido desangrado. Hacía referencia al doctor Toro Hardy. Pero yo les doy aquí un elemento para avanzar ya con los elementos concretos del plan y la conclusión del día de hoy. Y sobre todo los próximos pasos. Sobre todo hablar del sábado y la gran protesta nacional. Sobre todo cómo vamos a hacer para materializar este proceso que hemos emprendido. Venezuela invirtió casi 300.000 millones de dólares en la industria petrolera en los últimos años. Solamente 3 países del mundo invirtieron un poco más. Un poco más, no mucho más. Arabia Saudita, Rusia y Estados Unidos de Norteamérica. Esos 3 países producen casi 10 millones de barriles de petróleo al día. Venezuela, el cuarto país del mundo que más invirtió en su industria petrolera, pasó de 3,5 millones, no a 6, no a 5, mucho menos a 10, a 1 millón de barriles de petróleo al día. Entonces cuando dicen que hay un bloqueo, si no fuera trágica la situación de Venezuela, diera risa. Si no fuera lamentable que los niños de Venezuela hoy mueren de hambre y falta de medicinas, pudiera ser un chiste. Pero el único bloqueo que hubo en Venezuela fue a las cuentas de banco de los ladrones y corruptos venezolanos. Entre 300.000 y 400.000 millones de dólares saqueados a la nación. Entonces no hay un bloqueo. Soberanamente y responsablemente la Asamblea Nacional, mi persona, protegimos los activos de la nación para que no se sigan robando el dinero de Venezuela. Acción que vamos a tomar no solamente con los Estados Unidos de Norteamérica, también con Europa, quien hoy le agradezco al Parlamento Europeo, en nombre de toda Venezuela, el reconocimiento a una gesta democrática, a una gesta pacífica, al respeto de nuestra Constitución. Dios nos bendiga a todos, Dios bendiga a Venezuela. Así que es muy importante dejar muy claro este elemento. Estamos haciendo las gestiones para que este plan cuente con los fondos necesarios para llevarlo a cabo. No son acciones aisladas. Es producto de un plan país a ejecutar. Así que, dicho esto, han escuchado durante la mañana el proceso de construcción. Hemos dicho mucho proceso en los últimos días. Construcción de capacidades, de fuerza política, de fuerza social, de capacidad internacional, de cooperación con los países del mundo, hablarle a las Fuerzas Armadas Nacionales, mantener la unión y los factores de la oposición. Hoy pareciera que estamos a punto, como dirían coloquialmente, de llenar el álbum. Falta 1 o 2 barajitas y ustedes saben cuáles son. Y seguiremos ejerciendo cada uno de esos elementos. Este plan de la Asamblea Nacional tiene un elemento además fundamental. Aquí no es que hay un vocero, aquí no es que hay un líder mesiánico, aquí hay un gran equipo de líderes comprometidos con el desarrollo, comprometidos con el estudio, y lo han visto durante la mañana. Hoy desde el Parlamento Nacional, ese equipo lo dirige Juan Andrés Mejía y José Guerra, junto a Elías Mata, Mariela Magallanes y Luis Silva. Y Alvarado también, por supuesto. ¿Para qué? Para articular todos estos elementos, transformarlos en una ley marco, en leyes específicas, el andamiaje
jurídico y legal, porque no podemos esperar a que cese la usurpación, a construir el gobierno de transición y a las elecciones para empezar a trabajar, ¿cierto? Estamos trabajando, así es. Estamos construyendo desde ya. Mientras algunos esperan, aquí trabajamos. Mientras algunos corren, aquí trabajamos, aquí ejercemos competencias. Y es muy importante. Y a pesar de la persecución, por cierto, y al final les voy a pedir ayuda con algo que está pasando en este momento. Elementos centrales en nuestro plan. 1. Recuperar el Estado, ponerlo al servicio de la gente. ¿Cuál ha sido la relación del venezolano hoy con el Estado? 2 principalmente. De terror, de miedo, de control social, y el segundo, de subsidio. Que también lo utilizan para el control social, que también lo utilizan para generar miedo. Si protestas no te llega el subsidio de alimentación, que hoy le llaman CLAP, antes le llamaron Pedeval, antes le llamaron Mercal, antes le llamaron Plan Bolívar 2000. La única diferencia era en manos de quién estaba la mafia. Es la verdad, es la única diferencia. Hoy le llaman CLAP y llegaron al punto de necesitarlo como sociedad. Porque con $3 al mes, a lo sumo, nadie vive, sobrevive. Eso es importante que lo recojan los medios internacionales sobre todo. Cuando hablan de que esto es un problema de izquierda o derecha en Venezuela. No, esto es un problema de humanidad en Venezuela. No tiene que ver con tendencias ideológicas. Tiene que ver con libertad, con valores fundamentales para atender a nuestra gente, para tener justicia social realmente en Venezuela. Así que, ante ese cerco que el Estado quiso plantear, ¿cuál es nuestro objetivo? Empoderar al ciudadano, generar un Estado al servicio de cada venezolano. Porque con ese empoderamiento también viene la emancipación, el pensamiento crítico, el poder tener y vivir con nuestro sueldo como quiere toda Venezuela, o de nuestro emprendimiento. Venezuela es uno de los países con mayor tasa de emprendimiento del mundo. También la crisis nos empuja, entonces aprovechemos eso también. Aunque es difícil sacar cosas positivas de esta tragedia, podemos hacerlo en este momento. Y tercero, reinsertar a Venezuela en el mundo, en el concierto del mundo democrático. Y ya lo han visto en pocos días. Hoy son apenas 8 días que asumimos formalmente competencia. Apenas 25 del nuevo periodo legislativo. Y ya han visto el respaldo internacional, la posibilidad de que ingrese la ayuda humanitaria, que el día de mañana también vamos a tener anuncios importantes. Por ahí debe estar Miguel Pizarro también, que dirige la comisión desde el Parlamento de la ayuda humanitaria para el ingreso de esa ayuda. En apenas 8 días. Porque cuando hablamos de cese de la usurpación, tiene que ver también con generar confianza en el país. Pilar fundamental de cualquier economía. Los indicadores son importantes. El potencial petrolero es importante, pero hay uno más importante que todos, que es la confianza en el modelo, en la sociedad, en la capacidad productiva. Entonces el cese de la usurpación tiene que ver con la confianza en generar en este país las condiciones, no solamente para recuperarlo, sino para que sea pleno, para que tenga la proyección en cada venezolano. Así que cuando diseñamos esas 3 fases, cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, también tenía que ver con el plan país, también tenía que ver con el futuro. Y lo que creímos que sería algo lineal, ya están viendo, que es en paralelo. Que el gobierno de transición empezó designando, por ejemplo, embajadores en el mundo. Empezó autorizando la ayuda humanitaria, pero que falta mucha gente. ¿Para qué? Porque en la parte de transición, ¿qué tiene que haber? Gobernabilidad. ¿Qué tiene que haber? Estabilidad. Para poder responder a las necesidades de nuestra gente y que nos permita, por supuesto, una elección realmente libre, en la cual estamos trabajando en cada etapa del plan. Adicionalmente, ¿qué significa recuperar el Estado venezolano? Bueno, implica restablecer la capacidad de proveer bienes y servicios. Levante la mano a quien no le llegue el agua hoy en su casa. Y yo quiero que lo recojan los medios internacionales. Yo quiero que esto lo recojan los medios internacionales. Estamos hablando de agua. Si hablamos de gas, si hablamos de transporte público, se repite la historia. Hoy el Estado no provee ni lo mínimo, y no lo provee porque se robaron el dinero.
Vamos para allá. Que tiene que ver también con la ayuda y la urgencia del caso. Pero no provee lo básico, lo mínimo. Entonces no es un capricho del venezolano protestar. Nadie hace una cola por gusto. Nadie va y se enfrenta a perdigones, incluso perder la vida porque le encanta o nació para eso. No, señor. Lo hacemos por justicia social, por reivindicaciones. Por eso lo hacemos hoy en Venezuela. Y el centro de este plan, por supuesto, es la gente. Es el ciudadano. Y si no provee servicios, ¿un Estado qué hace entonces? Exactamente. Inexistente. Es terror de Estado lo que generan en este momento. Luego, garantizar las condiciones necesarias para desarrollar nuestros talentos. Es decir, no solamente es lo básico, no solamente es qué bueno que llegó el agua, como debería llegar. Por cierto, también para que lo que recojan los medios internacionales. Hoy en Venezuela los niños se debaten entre caletear agua, es decir, llevarle de un punto A a un punto B por varios kilómetros, o ir al colegio. Por cierto, esa es la realidad hoy en Venezuela. Pero debemos ir más allá, debemos desarrollar nuestros talentos. Que el ser humano tenga la capacidad máxima de desarrollo de sus sueños. Yo les pregunto hoy, y lo he hablado con algunos, por cierto, de los embajadores. Un niño que nace hoy en Carayaca o en Guatire o en Tucupita, ¿tiene la misma oportunidad de un niño que nació en Madrid o en Bogotá? Y no es muy duro esa respuesta para un venezolano que quiere que sus niños desarrollen y sueñen en su país. Es muy dura. Y nuestra labor, porque ya despertamos de la pesadilla y empezamos a soñar con esa Venezuela productiva, es que esas oportunidades de un niño que nazca donde nazca, en El Tigre, en Anaco, en Barcelona o en La Guaira, tenga las mismas oportunidades de cualquier niño de cualquier parte del mundo. Eje central del Plan País. Nosotros creemos que el Estado debe estar del lado del venezolano, de la mano de las organizaciones no gubernamentales, las ONGs. Es importante el desarrollo de ese sector, no perseguirlo como hacen el día de hoy. Los multilaterales, por supuesto, ya lo han visto, ya algunos incluso nos han reconocido. Una ventaja de este plan y de la confianza y el cese de la usurpación es que pudiéramos tener acceso casi inmediato a dinero fresco. Es decir, no solamente es los bonitos planes, hay dos elementos, me disculpan la desviación profesional, pero hay dos elementos en los proyectos fundamentales: tiempos y presupuesto. Este régimen no tiene ni tiempo ni presupuesto. Ahora, un nuevo gobierno, un nuevo régimen, un nuevo gobierno democrático plenamente electo, una vez cesada la usurpación, va a tener no solamente tiempo, confianza, esperanza, presupuesto para ejercer en su país. Y eso es muy importante. ¿Qué significa empoderar al venezolano? Primero, recuperar la libertad. Uno ejerce sus libertades, amigos y amigas, en las calles, a espacio libre. Yo no ejerzo mis libertades encerrado en un cuarto. Y eso es fundamental. Al ciudadano se le reconoce en la calle, dijo don Rómulo Betancourt. Así que es en la calle donde debemos ejercer esas libertades, sin miedo a que nos roben, a que nos secuestren, a que nos atraquen. Tiene que ver con servicios públicos, con alumbrado, seguridad ciudadana y muchas otras cosas, entre otros. Bueno, empoderar a las fuerzas vivas, de nuevo, empoderar al tercer sector. Actualmente los usurpadores nos han tratado de imponer una política de miedo que creo que les ha salido muy mal, por cierto. Y un mensaje de nuevo a esos que todavía creen que pueden subsistir o que Maduro protege a alguien. Vean lo que ha pasado a su entorno. Presos, perseguidos, asesinados incluso. Cumplir una orden los puede poner tras las rejas o peor, en una corte penal internacional. Maduro no protege a nadie, lo que protege es el Estado de Derecho, es un plan, es certezas de que podemos cambiar. Así que esto es importantísimo en este momento. Y además, secuestrando niños, asesinando jóvenes que regresan a sus casas luego de jornadas amplias de manifestación, tampoco es el mecanismo donde van a intimidar al pueblo venezolano. Y lo vimos ayer con 5.000 puntos en todo el país. Estamos, seguimos y seguiremos en las calles de Venezuela hasta que cese la usurpación. Desde Miraflores apostaron, usurpando funciones, que nos íbamos a cansar, que se iba a desinflar un movimiento
¿Ustedes creen que se va a desinflar? Es indetenible la fuerza del pueblo de Venezuela en la calle, determinada a recuperar su libertad, a honrar a los mártires, a Neomar, a Oscar Pérez, a tantos sacrificios que hemos tenido. Es indetenible la lucha por la libertad. ¿Qué significa reinsertar a Venezuela en el concierto de Naciones Libres? Bueno, lo primero, separar el concierto de la corrupción de grupos irregulares como el ELN, como el narcotráfico, como mecanismo en la sociedad venezolana. Eso es lo primero. Pero luego, la capacidad que puede tener Venezuela, no solamente de buscar dinero fresco para la economía, sino también de cooperar sanamente con todos los países del mundo. Como hoy, por cierto, lo discutí con el presidente del Europarlamento, el diputado Tajani. Hoy, luego de la aprobación, no fue algo simbólico y diplomático, no señor. Fue para seguir ejerciendo competencias. Y ya hablamos de la cooperación venezolana con Europa para poder avanzar en rescatar nuestros bienes, en lograr la ayuda humanitaria y muchos otros elementos. ¿Qué significa estar en el concierto de las naciones? Poder recuperar el dinero que se robaron con ese fondo de recuperación de activos producto de la corrupción. ¿Qué significa tener la buena voluntad de muchos amigos y gobiernos que puedan invertir también en Venezuela? Que las puertas están abiertas. Y aquí un mensaje también directamente a China y Rusia, que ha sido como un mensaje como que sí, como que no. Como decía, Maduro no protege a nadie, tampoco protege a sus inversiones. Y ya hemos visto cómo dos empresas, una rusa y una china, se retiran. Por cierto, no tiene nada que ver con la protección de activos producto de la corrupción. Tiene que ver con que ya no es negocio en este esquema PDVSA. Y como cualquier empresa del mundo, bueno, protege sus inversiones, protege sus elementos. Ahora, lo que sí protege a la inversión es la seguridad jurídica, es el Estado de Derecho, es la estabilidad de la economía, es frenar la hiperinflación. Incluso hoy, y ya lo han visto con algunos elementos, a China y Rusia también le conviene un cambio de gobierno en este país. Sin duda alguna, es lo que puede proteger a la inversión privada, la seguridad, sin duda, y por supuesto, estabilizar la economía en Venezuela. Para ir concluyendo y hablar del sábado, que es muy importante. Prioridades. En todo buen plan, y este es un muy buen plan construido por mucha gente, que tiene que seguir abonándose, que la comisión que dirige el diputado Mejía, con José Guerra, etcétera, va a trabajar y consultar aún más a todos los sectores. Esperen el llamado. La diputada María Magallanes asiente porque sabe que es así. Debe ser muy amplio, porque de nuevo, factor fundamental de un plan país, consensos, unión, empujar políticamente. Y si algo debemos aprovechar de esta tragedia, esta crisis, es construir rápido esos consensos para avanzar muy rápido. Así que prioridad, 1, atender la emergencia humanitaria. Ya nos he escuchado hablando de esto. Ya gracias a ejercer competencias tenemos el apoyo no solamente de países del mundo, sino también de la industria privada internacional. El día de mañana tendrán ya detalles, tiempo y márgenes de llegada, cuáles son las prioridades a atender, dado la crisis humanitaria compleja en el sector salud, en el sector, por supuesto, de alimentos, pero sabemos que estamos hoy, paradójicamente, en dictadura. Hoy estamos ejerciendo funciones en dictadura, caso muy atípico en todo el mundo. Y aún muchos medios internacionales se preguntan, bueno, ¿y por qué no te han detenido? Y yo creo que hay muchos factores, creo que son muchos los factores, pero en definitiva, debemos aprovechar cada segundo del ejercicio de las funciones para avanzar como sociedad. Y aquí les dejo una pregunta, luego de haber estructurado un plan país con tanta gente. Como sociedad y el respeto a un plan al futuro, ¿qué hemos aprendido estos 20 años? Como sociedad, como ciudadanos, luego de 20 años y ver cómo derivó este proceso, ¿qué aprendimos? De tolerancia, de respeto a las instituciones, de fortalecer partidos políticos sostén de la democracia, del aporte ciudadano en las soluciones. Creo que esto también debe ser parte de esta discusión del plan país, sobre todo de cara al futuro, para nosotros poder permitir un elemento que más nunca nos vuelva a pasar. La democracia siempre está en juego y hay que protegerla. Así que atender la emergencia humanitaria es fundamental en este momento
habilitar los puntos de abastecimiento, el día de mañana tenemos detalles, garantizar atención especializada a los sectores más vulnerables, promover empleos de calidad y protección al ingreso familiar, estabilizar la economía es el segundo factor. De nada hacemos solamente atendiendo la emergencia, sino saneamos la crisis económica, generamos empleo, estabilizamos la inflación, o como lo dijo el diputado Guerra, la frenamos en seco. Hace unos años estuvimos estudiando el Plan Real. Algunos creen que esto sería de un día a otro, este 2019. No, insisto, tiene años trabajándose, años produciéndose, sacrificio de muchas personas. Luego, por supuesto, reactivar la industria petrolera como ente generador de recursos a la industria. Eso luego, por supuesto, pasa por la diversificación de la economía nacional y, por supuesto, ir hacia el restablecimiento y el acceso a los bienes y servicios públicos. Debe ser de universal acceso algo elemental como el agua. Y cuando hablamos de libertades, y de nuevo a la prensa internacional, hoy el venezolano no puede decir ni a qué hora bañarse. Hablando de libertades, no puede decidir qué come, sino a qué tiene acceso, a qué consigue. Entonces, cuando hablamos de bienes y servicios, es la capacidad de poder comprarlos, no que nos los regalen. Aquí en Venezuela nadie quiere que le regalen nada, quiere producir como siempre lo ha hecho. Y mientras tanto, estamos conscientes que hay que atender la emergencia humanitaria. Este plan no busca apretar, por cierto. No busca apretar en un país que el 65% de la población, apretar el cinturón, quiero decir, como en argot de los planes de recorte y algunos otros elementos. ¿Cómo apretar más a un país que el 65% de la población perdió en promedio 10 kilos? ¿Qué más se puede apretar? Busca recuperar, busca reactivar, busca buscar nuevas fuentes de ingreso para Venezuela. Este plan no busca chantajear al ciudadano. No, señor. No más control social. No más depender de un subsidio. Hoy lo necesitamos, insisto, sí. Y eso hay que entenderlo. Alguien que hace una cola no lo hace por gusto. Alguien que protesta por gas doméstico, se lo juro, que no lo hace por gusto, sino por profunda necesidad. Y eso lo entendemos. Y queremos que usted más nunca se pueda subyugar o se deba a una lista o a algún otro elemento. Esto, por supuesto, no busca proteger intereses de las bandas criminales. Ya sabemos las mafias que se han conformado en torno a todos nuestros elementos. Y lo más importante, lo decía como objetivo de esto, es consensuar este plan, este documento, que tendrá como punto focal sacar y diversificarlo en todo espacio. Ya ustedes han visto lo que hace Conatel con nosotros. Entonces no creamos que porque estamos aquí y hay muchas cámaras y medios a los cuales le agradezco, ya todo el país sabe que tenemos un plan. ¿O cuántas veces ustedes mismos han escuchado, bueno, ¿y cuál es su plan? ¿No han escuchado o no? Pues hay que salir. Todos nuestros diputados que están aquí presentes, que les pido un aplauso para el esfuerzo de todos nuestros diputados, que sin un bolívar de sueldo, que sin un elemento, siguen echando el resto. Todos nuestros diputados saldrán, como han salido en cabildos abiertos, en asambleas populares, a explicar este plan, paso por paso. Las universidades, los gremios, el sector agroindustrial. Ya les voy a contar qué es el papelito. Hemos avanzado, hermano. Hemos avanzado profundamente en un proceso que ha llevado sacrificio. Nuestra generación, y no lo hablo por la edad, por cierto, sino a todo lo que nos tocó vivir en el hoy y en el ahora, nuestra generación se forjó en el sacrificio. Se forjó en una dictadura. No se envileció y es demostración de que seguimos resistiendo con la frente en alto a pesar de la renta. Lo contrario.
Aprendimos como sociedad que era para el ciudadano, que cada bolívar, centavo, dólar del presupuesto público debe ser sagrado, al servicio del ciudadano, no para enriquecerse unos pocos. Que cada bolívar invertido nos debe doler como sociedad, porque si invertimos en agua, hay que pensar que no estamos invirtiendo en educación. Y que cada bolívar que coloquemos en salud, debemos también pensar en infraestructura y servicios, ¿cierto? Entonces, cada bolívar, cada centavo nos debe doler y debemos hacernos dueños de eso. No más nunca un país de hipoteca, un país de propietarios. De hecho, en Venezuela, de que nos duela, que hagamos Contraloría Social en todo momento. Para culminar y contarles el papelito. Primer elemento, significar el día de ayer. Fue una de las demostraciones más poderosas que hemos visto en los últimos años. ¿Por qué? No solamente por los 5.000 puntos y la protesta masiva en todos los rincones de Venezuela, sino por lo disciplinado, organizado y no violento que fue. Dijimos de 12 a 2 y de 12 a 2 los venezolanos disciplinadamente demostraron fuerza, mucha fuerza en toda Venezuela. No mordimos ningún peine. Es importante significar. Yo sé que nos gustaría estar en las calles todos los días, yo lo sé. Pero también sabemos que hoy estamos sobreviviendo. También sabemos que tenemos que comer. También sabemos que tenemos que llevar comida a la casa. Y también sabemos del desgaste que nos significó en el 2017. Así que la protesta sistemática, organizada, mantenida, como va a ser el sábado, este sábado, no solamente en Venezuela, sino en todo el mundo, cuenten con que va a durar hasta que logremos el cese de la usurpación, hasta que termine la dictadura. El sábado 2 de febrero debemos ir todos a las calles de Venezuela y el mundo con dos mensajes claros. Acompañar el ultimátum que dieran los ejecutivos de la Unión Europea, ya sabemos el resultado de hoy del Europarlamento. Y el segundo elemento es lograr y avanzar con procesos de anuncio de cuándo va a llegar la ayuda humanitaria. Vamos a hacer la marcha más grande muy pronto de Venezuela en la historia de este continente para lograr el ingreso. Adicionalmente, en cada ciudad del mundo van a entregar un documento en la Cancillería de ese país agradeciendo el respaldo a la causa venezolana y solicitando apoyo en materia de ayuda humanitaria. Hay propósito, hay un mensaje, hay una dirección muy clara. Así que debe ser masiva nuestra concurrencia el día sábado para seguir abonando en el terreno de tres cosas. Y elecciones libres. Venezuela tiene muy clara la ruta. Sabe qué significa cada etapa. Sabe que va dirigida a un plan país. Sabe que nos despertamos de una pesadilla para soñar con un mejor país. Sabe también Venezuela que perdimos la democracia y que la respetaremos tanto en los próximos años que más nunca atentaremos nosotros con nuestras instituciones. Ni le daremos un cheque en blanco a nadie. Nunca más. Al mundo que nos ve hoy, la democracia siempre está en juego, hermanos y hermanas. Siempre. Y debemos con conciencia respetarla y atenderla. A los países que aún dudan de lo que pasa en Venezuela, estamos seguros que van a hacer lo correcto. Y entiendo que hablen de diálogo, porque es un mecanismo tradicional en cualquier conflicto. Y para cerrar ese capítulo, debo también decirlo con mucha fuerza. No es cierto que el usurpador ponga eso como una solución a la crisis. Ya lo hizo en 2017. Él le hace ver a sus acreedores, a sus prestamistas, a sus aliados, que él quisiera resolver el problema. Antes decía que no tenía con quién entenderse, que la oposición estaba dividida, sorpresa. La oposición está más sólida, fuerte y enfocada que nunca.
como se le acabó esa excusa al usurpador, entonces dice que ahora sí es verdad. No como en 2017, que se burló de varios países, de Dominicana, de México, de muchos otros. Que quede claro, nunca más nos vamos a prestar para un falso diálogo en ningún espacio. Cualquier elemento a bien que tenga cualquier país del mundo a resolver la crisis, lo invito a que lo haga de esta manera. No es hacer todas las buenas gestiones para lograr un diálogo, no confundamos el vehículo con el objetivo. Yo invito a todos estos países del mundo que quieren colaborar con la crisis venezolana que digan: haremos todos nuestros esfuerzos para lograr la solución política a la crisis que vive Venezuela. Y lo hemos dicho en todos los espacios. Estamos dispuestos a hacer lo necesario y hemos ofrecido garantías a funcionarios militares y no militares, civiles y no civiles. No es a través de una farsa, no es a través de la represión que van a lograr amansar un bravo pueblo que busca libertad, democracia, comida, medicina, pero sobre todo futuro para sus hijos. Y todo lo que hemos dicho hoy, mi vida. Fabiana. Antes de montarme a hablar en este podio, también me han preguntado mucho si temo por mi seguridad o la de mi familia. Y les hemos respondido en todos los espacios que tememos porque nuestra hija no pueda vivir en su país. Tememos a que no recuperemos la normalidad de un abrazo en familia, a la normalidad de un 31 de diciembre con nuestros amigos, a los estrenos de Año Nuevo. Y ustedes dirán, qué banal puede sonar eso. No, no es banal. Es parte de nuestra cultura, de nuestra esencia, de nuestra apertura como sociedad. Y digo esto hoy, y saben que lo había mencionado poco, porque miedo me da que se convierta la urgencia en normalidad. Es decir, que tener que perder familiares por falta de medicamentos nos acostumbremos a eso. A que Miranda Eugenia no pueda, como las familiares de todos nosotros, luego de recibir esos regalos de última hora, salir a rodar la bicicleta por su cuadra sin miedo a que la secuestren o que simplemente la roben. Eso sí da miedo. ¿A qué no me da miedo? Que en este momento el FAES está en mi casa preguntando por Fabiana. Que en este momento la dictadura cree que nos va a amedrentar. Esta información me la dieron antes de yo montarme a hablar aquí. Y no empecé por ahí. Empecé por un plan para todos los venezolanos. Empecé claro que se puede. A todo un país dispuesto a cambiar. Tenemos a todo un país dispuesto a cambiar, mi vida. Y aquí estamos ejerciendo nuestras competencias. Así que le digo al FAES y a las Fuerzas Armadas, tienen tiempo de ponerse del lado correcto de la historia. Tienen tiempo de respetar la Constitución. Empecé con la serenidad que me da hablar del futuro, porque lo hemos conquistado en este presente de lucha y en este presente de sacrificio de tantos. Empecé con la serenidad que me da de que podrán cortar una flor, pero nunca detener la primavera. Empecé con la tranquilidad que me da estar del lado de la Constitución y contar con todo un pueblo que respalda un proceso de cambio que es indetenible. Así que, señores del FAE, aquí estoy con mi esposa, mi hija está en mi casa y hago responsable de cualquier cosa, intimidación que le puedan hacer a mi bebé de apenas 20 meses, que es lo que le han hecho a todos los de este país. Y les digo, de aquí salgo a mi casa y salimos todos juntos, estoy seguro, a proteger no solamente a mi familia, sino a lo que representa
esos niños hoy secuestrados, esos niños hoy maltratados, asesinados y torturados. Así que invito incluso al cuerpo diplomático, que me inviten, a que nos acompañen. Y a todos nuestros diputados, a ver qué quiere el FAES entonces en este momento en cada uno de nuestros espacios. Muchas gracias, pueblo de Venezuela. Dios nos bendiga. Seguimos adelante. Fuerza y fe.